Advertencia intergaláctica. Si eres generación de cristal o te incomodan las verdades que pocos se atreven a decir, mejor abandona la nave antes del despegue. En este programa hablaremos sin filtros sobre educación, religión, deporte, arte, cultura, entretenimiento y política. Las opiniones expresadas por el conductor y los invitados reflejan puntos de vista personales y no buscan agradar, sino provocar reflexión. Pero si quieres aprender, cuestionar y descubrir lo que muchos prefieren callar, ajusta tu cinturón, participa y comparte este viaje. Bienvenidos. Necesitamos un presidente que tenga los pantalones bien puestos y que genere un cambio en toda la esfera del Estado peruano. Solo así podemos decir que va a haber un cambio. Somos la única institución. ¿Enseñan religión? Por supuesto, enseñamos religión. Importante. Considero que es la única institución en el Perú en donde la procesión lo realizan los mismos alumnos. Bueno. Los mismos alumnos son los que cargan a la Nuestra Santísima Virgen de Rosario. Muy bien. Por ejemplo, tenemos un problema latente a nivel nacional que son los niños con TDAH o autismo. ¿Cómo enfrenta un maestro cuando tiene un estudiante con esa situación? Por eso es importante la capacitación. Quiero que hablemos de la SUNEDU. ¿Ha jugado un rol protagónico? Sí, pero no es suficiente. Hoy en día, SUNEDU está debilitada y politizada. Estas dos instituciones, yo en verdad me quedé impresionado porque está abierto las plazas a extranjeros, que es lo que Juventud Científica A lo que quiere, apuntamos. A lo que apuntamos. Toda la comunidad jotacina, nosotros estamos proyectando lo que es enviar a nuestros mejores alumnos a la Universidad de China. Así que es, los becados. Becados integralmente. Y saludar a toda la comunidad jotacina, decirles que seguimos trabajando, ¿no? Para ser el colegio número 1 del Perú, no solamente de Lima. A eso apuntamos. Sí, si nosotros queremos tener un país mejor, hay que empezar por educar mejor. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Juventud en órbita. Déjame decirte que si estás buscando un podcast aburrido, este no es tu lugar. Aquí venimos a hacer las preguntas y esperamos respuestas sinceras del acontecer del Perú. Aquí hablamos de educación, hablamos de política, de religión, de entretenimiento, de deporte y de cultura. En este espacio libre para todas las personas que quieran invitar a reflexionar a todo nuestro público. Estamos en YouTube, estamos en TikTok y también muy pronto en Facebook e Instagram. Muy bien, el día de hoy, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está mi querido staff? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la educación en el Perú desde una perspectiva de nuestros dos panelistas que han estado en China. ¿Está bien? Vamos a hablar de una educación de la China, de este dragón asiático con una cultura milenaria que el día de hoy apunta a ser la potencia mundial, no solo en lo comercial, sino también en el avance científico y tecnológico. Para esto quiero invitar a dos panelistas, pero de lujo, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar con un amigo mío. Él es promotor educativo del Norte Chico. Músico. Él también es músico y educador. Viene desde la ciudad de los brujos y de las salchichas, ciudad capital de la hospitalidad. Guacho York, Washington, sin más ni menos. Él viene desde Guacho, sí. Él tiene 25 años como docente y 10 años como promotor educativo. Él es músico, trompetista y se ha desempeñado como mariachi y músico de orquestas. Sin más, déjenme recibir con fuertes palmas al licenciado Saúl Toledo. ¡Eso! Y él entra bailando su canción. Muy bien. Eso. Bienvenidos. Hola, gente. Hola. Pedrito. Muy bien.
Amigo, ¿qué tal? Gracias. Muy bien. Vamos ahora a invitar a nuestro segundo panelista. Él es promotor, es uno de los promotores de Juventud Científica, del Colegio Juventud Científica. Ingeniero, líder educativo y emprendedor peruano con una trayectoria que integra educación, empresa y gestión de proyectos. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado y colegiado. Cuenta con un MBA en Centrum de la Universidad Católica del Perú, la PUC, y un máster internacional en innovación y sostenibilidad en EADA Business School Barcelona. Esto le ha permitido combinar formación técnica, visión estratégica y enfoque en sostenibilidad. En el ámbito empresarial es fundador y director de PIA Corporation, empresa electromecánica dedicada a servicios de ingeniería. Su rol como promotor educativo reside en obras de proyectos también en el sector minero. Trabaja directamente en operaciones para empresas como la compañía minera Condestable y Votorantim Metais. Desde el plano social y educativo, cree firmemente que el principal reto del Perú no es solo económico y político, sino educativo. Sostiene que el país no será competitivo mientras sigamos formándonos para aprobar exámenes, sino para pensar, crear y decidir. Su propósito de vida está enfocado en servir desde el liderazgo, construir instituciones con cultura sólida y aportar a la formación de nuevas generaciones con pensamiento crítico, disciplina y visión. Él va a ingresar bailando el tren del colegio al cual representa, que es el Colegio Juventud Científica, con 18 locales en Lima Metropolitana. Y él es, y vamos a recibirlo con fuertes palmas, el ingeniero Daniel Villa. ¡Palmas! Vamos a tomar asiento y empezar con el tema del día de hoy, ¿no? La educación en Perú y China, ¿qué oportunidades podemos tener? Imitando siempre lo bueno, y hay cosas que también probablemente no hay que imitar de este país. Y vamos a empezar con el bloque educativo. ¿Está bien? ¿Están cómodos? Sí. ¿Están cómodos? Muy cómodos. Primero, déjame también agradecerte aquí en este pequeño espacio, amigo Saúl Toledo. El día de hoy hemos estado también hablando de una posible alianza con Juventud Científica y con CENTA. Así es, efectivamente, Pedro, agradecerte a ti por este espacio, saludar a todos los televidentes, internautas, a todos aquellos que nos pueden ver por las diferentes plataformas a nivel nacional. Efectivamente, estamos ya en el proceso de una alianza estratégica con Colegios Juventud Científica, así como también la Academia Preuniversitaria líder en todo el Perú, CENTA. Muy bien. Muy bien, nosotros también muy contentos, amigo Saúl, de poder aterrizar de repente esta propuesta en CENTA, bajo el colegio que tú lideras, y entendiendo que hay mucho por hacer, mucho por compartir, y estamos también para apoyarnos bajo el fin que es el alumno, ¿no? Definitivamente, CENTA va a tener ahora una presencia importantísima en el norte chico, unas ciudades importantes como son Huacho, Barranca, que definitivamente también han aportado mucho, no solamente a la historia del Perú, sino también en la parte académica. La UNI, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería ha tenido a rectores huachanos, como el ingeniero Morales Morales, 2 veces rector de la UNI, egresados pues de esta casa superior natural de Huacho, y definitivamente la penúltima rectora en este proceso de transición de la UNI, también de raíces huachanas, así de la ingeniera Chilex, si no me equivoco es su apellido, también de raíces huachanas. Entonces Huacho tiene y ha tenido mucho que aportar a la historia académica y la historia como tal del Perú. Y va a seguir aportando su lugar a duda, Huacho. Muy bien, todos tranquilos, todos contentos, mi equipo ya está ubicado, ¿sí? ¿Todos bien? Muy bien, Yesenia, todo el equipo puesto donde tiene que estar. Vamos con el bloque de educación, ¿está bien? La primera pregunta, y es una pregunta que se le ha hecho a los anteriores panelistas y probablemente se la siga haciendo a todos los que vayan a llegar, vayan a venir, es
si el sistema educativo realmente está reduciendo las brechas en función a las oportunidades o se sigue acrecentando. Es una pregunta muy general y hablo desde el sistema educativo en general, desde una formación de inicial hasta secundaria y pasando también por una educación superior. ¿Quién quiere comenzar? Quien empiece en estos momentos a la siguiente pregunta, bueno, intercambiamos el orden de respuesta, ¿está bien? Perfecto. A ver. Sí, bien. Daniel, favor, Saúl. ingeniero. Dale. Muy bien. Bueno, ante todo los televidentes, quiero sinceramente saludar. Estaba esperando este momento. Para mí me enorgullece pisar el podcast, ¿no?, de Juventud en Órbita. Ya creo que este es el 4º episodio. Y bueno, un saludo muy especial a toda la televidencia, ¿no?, que nos ve en todas las plataformas de internet. En especial a toda esa comunidad jotacina, que gracias a ellos, a esa comunidad, nos debemos nosotros, ¿no? Y creo que aquí también saludar a mi amigo Saúl, que después de China Así es. nos estamos volviendo a ver, ¿no? Después de visitar esas hermosas tierras chinas, esa gran muralla china que pudimos visitar, y sinceramente Hemos subido, ¿no? hemos subido y nos Es una hemos enterado proeza. de esa tradición, ¿no?, de lo que ha sido la construcción de la muralla china, ¿no? Bueno, yo quiero empezar diciendo, por la primera pregunta que estás partiendo, Pedro, de que yo lo voy a contextualizar así. A ver. No es lo mismo una persona que va a competir con otra si parten desfasados o no parten de los mismos niveles. O sea, quiere decir una persona que parte con más ventaja y otra persona que parte con menos ventaja. Si esas dos personas nosotros le vamos a evaluar con lo mismo, obviamente que estamos siendo injustos. Sinceramente estamos desconociendo realidades distintas en ambos tipos de alumnos. Vamos a hacer el caso de un alumno de provincia y un alumno de Lima. Ese alumno de provincia que tiene que madrugar para poder recorrer muchos kilómetros a su centro de estudios. ¿Cómo llega ese alumno de provincia? Ese alumno de provincia llega desfasado, trasnochado, mal alimentado, ni agua en casa, hasta llega sin bañarse. Pero ese alumno de Lima, que vive a la vuelta de la esquina del colegio, llega descansado, con tiempo para hacer las tareas, con todo el apoyo. No es lo mismo, sinceramente. Entonces, partiendo de ahí, el Estado no puede medir a todos con la misma vara. Claro. Entonces, se sigue, según tú, acrecentando, se sigue acortando las oportunidades a través de la educación. Definitivamente esto se viene acortando. Acortando. Se viene acortando, totalmente. Excelente. O sea, cada vez esa brecha es menor o es mayor. No, esa brecha es mayor entre los Es dos. mayor, es mayor, Exacto, claro. Es mayor entre los dos. Y ahora, no solamente el nivelar oportunidades, Claro. no es bajar la exigencia académica, simplemente es reforzar a los alumnos que vienen más atrás. Y a eso va en sí mi humilde opinión. Muy bien. Saúl. Coincido plenamente con Daniel, estimado Pedro. Las brechas hoy en día en la educación peruana se siguen acrecentando. No podemos decir que por el contrario se han reducido. Hoy la educación en el Perú sigue siendo un privilegio para los que tienen mayor posibilidades de poder de pronto estudiar en un colegio privado, en una universidad privada. Lamentablemente la educación en el Perú sigue siendo un privilegio. El tema es, yo creo, de darle las oportunidades a todos por igual. Estamos muy lejos de eso. Y yo venía conversando en el camino de Huacho hacia la capital con algunos colegas que me acompañaron, que precisamente esto de las brechas y el crecimiento que se está dando entre cada uno de los peruanos lo podemos ver, como lo ha mencionado Daniel, sobre todo en las provincias, ¿no? Yo he tenido la experiencia de haber dictado clases en el interior del país por muchos años. Una de esas ciudades es Huánuco, y recalco lo que decía Daniel. Por ejemplo, en Huánuco las academias empiezan las clases a las 6 de la mañana. Imagínate el que viene del caserío. ¿A qué hora se tiene que despertar para estar a las 6 de la mañana en la academia? Y en el colegio están empezando entre 7:15 y 7:30. Imagínate el que tiene que venir de un pueblo menor, de un anexo, de un caserío. Ya lo dijo Daniel, con de pronto un desayuno menor o incluso sin desayunar o sin bañarse. Entonces, las brechas se siguen haciendo más grandes, ¿no? Básicamente eso, Pedro. Muy bien. Ante todo esta problemática, ¿cuál sería el mayor problema que enfrenta la educación entonces? Ya, yo sé que podemos hablar de varios actores, la familia, podemos hablar de los docentes,
la infraestructura propia que puede tener una institución o no. Estamos entendidos de que sí, la buena educación cuesta, lamentablemente no todo el mundo puede acceder a ello. Y una estadística, ¿no? En el Perú el 75% de personas son las que estudian en un colegio estatal. 75%. Correcto. Podríamos desde esa categoría de privados y estatales poder abordar el problema, la problemática, pero también mencionan algo ustedes muy claro. Oye, el que está en la capital y el que está no en la provincia, porque hay provincias también que se han venido desarrollando, sino en los lugares muy alejados, donde, por ejemplo, en primaria hay un docente que te dicta desde primero a sexto de primaria en un aula. Repito, en un aula, un docente que tiene que enseñarte primero a sexto de primaria, porque la cantidad de alumnos que llega a ese colegio también es poca. Y la inversión va en función probablemente de la cantidad de alumnos que haya por aula. Entonces, sin lugar a dudas, de todos estos factores, el mayor problema que tiene la educación del Perú. Yo creo que pasa por una cuestión presupuestal, estimado Pedro. El Perú solo destina de su PIB o PBI, como lo quieran llamar, el 5% hasta el año 2025. Para este 2026 hay un objetivo constitucional de que sea el 6%, pero si vemos a nuestros vecinos cercanos como Chile, Colombia o Brasil, nos superan en la inversión del PIB. ¿Cuánto es? Por ejemplo, el caso no muy lejano de Chile es el 7,3%. ¿Sí? Estamos hablando de una estadística real, estamos hablando de una situación concreta en donde definitivamente nuestro país está todavía mucho por trabajar. Muy bien. Tú dices que la mayor problemática es la inversión en función al gasto público que se hace en este país, que es menor a la de otros países como el país vecino de Chile. Claro. Daniel. Bueno, la problemática en la educación, sinceramente, es un problema grande, ¿no? Yo lo resumiría así, que a la educación falla en lo más básico. O sea, no existe calidad en lo más básico, que es tener un buen docente y tener una infraestructura mínima con las condiciones mínimas para que pueda operar un colegio. Si nosotros hablamos de buen docente, ese docente, por ejemplo, yo voy a separar en el sector público y el sector privado. En el sector público, esos docentes desfasados, desactualizados. ¿Cómo es posible que hoy en día en el Estado un docente no pueda establecer una clase virtual vía Meet, vía Zoom? O sea, ¿de qué está hecho nuestro sistema educativo? Lo otro es el sector privado, que cuenta con infraestructura deficiente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a desbordar, y bueno, tú has nombrado datos estadísticas reales. Según el Instituto Nacional de Estadística, a finales del 2024, porque este informe salió en 2025, tenemos un aproximado de 8 millones de estudiantes entre educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. 8 millones en el Perú. En el Perú. 6 millones pertenecen al sector público y 2 millones pertenecen al sector privado. O sea, ¿dónde está nuestra masa? En el sector público. Y es donde más carece este tema del sistema educativo. Y es donde se da la desigualdad. Y totalmente. El privado cuesta y no todos acceden, el público no. Y sigue, Daniel. Y nosotros, de repente, eso tiene una consecuencia y una explicación. Que ¿quiénes son los que nos gobiernan? Normalmente los que provienen del sector privado. Correcto. Y obviamente, ¿no? El sector público está pero devastado en el sistema educativo. Y yo parto de los docentes e infraestructura en parte del sector privado, ¿no? Entonces, tú señalas docentes e infraestructura. Docentes e infraestructura. Docentes en el sector público e infraestructura en el sector privado. Ah, mira, qué buen análisis. Qué buen análisis. El capital humano, entonces, en el Estado, ¿consideras tú que no está bien capacitado, remunerado, exigido? ¿Cuál creen que es el problema ahí? Hablando del capital humano, no solo el docente, sino el administrativo, dentro del Estado.
No, Repito, ¿remuneración? ¿Es un problema de remuneración? No. ¿Es un problema de capacitación o exigencia? No, para ¿Cuál mí crees? es un problema de capacitación y el liderazgo directivo, las cuales abordan al docente, porque creo yo el docente está bien pagado hoy en día. De hecho, sí, es Ha algo mejorado, que ha conversaba mejorado la remuneración, bastante, ha ¿no? mejorado. Las escalas magisteriales Llega no hasta nos mienten, 8.000, llegan hasta 8.500 en la, Sí, la por más supuesto. alta, y la más básica o la escala remunerativa 1 está en 3.500 soles. O sea, no puede ser un tema salarial, es un tema que lo fundamentamos, creo yo, en el tema de capacitación, en el tema de pruebas, de exámenes, que definitivamente hay que cambiar, que definitivamente hay que mejorar, pero sobre todo exigir. El tema de la meritocracia hoy en día es muy importante en el sector público. Aclaro, Pedrito, amigo Pero Daniel, hablas de meritocracia en el sector Sí, público. sí. ¿Y en qué se basa esa meritocracia? en los exámenes, en Ya. las pruebas, Exámenes que en los exámenes que se les toma a los Que se les toma. maestros para que puedan seguir escalando. ¿no? yo he seguido la carrera magisterial y he sido he podido presenciar cómo salen un día antes. Sí, de ser claro, tomadas. de hecho. Nosotros que estamos metidos en este rubro educativo ya años sabemos que eso es de acceso a gente que tiene el contacto. Por supuesto. Lamentable, es lamentable. Pero peor es, por ejemplo, como este sindicalista que llegó a ser presidente del Perú, que se hizo conocido por hacer una manifestación en contra de una evaluación. Imagínate. Una evaluación que ya es superada de manera corrupta porque se filtra el examen. Se filtra. Pero estos tipos ni siquiera querían ser evaluados. Entonces, ¿de qué hablamos? Por eso yo digo, ¿no? O sea, no es la remuneración. Tú me hablas del examen. Claro, O sea, una exigencia. por supuesto. Pero esa exigencia va de la mano o está ligada fundamentalmente a instituciones que salvaguarden esa exigencia. El propio Estado peruano no puede controlar incluso ese tema de examen. Debería ser incluso privatizado. Que particulares se encarguen de evaluar por un tema meritocrático a los maestros, con exigencia. Pero ¿cómo evaluarlos en un país que lamentablemente hay mucha corrupción? Es complicado. Es un país donde se corre entendiendo que se tiene que saber dónde estar antes de poder estudiar, ¿no? Mira, yo la verdad aterrizo esto, pucha, y de verdad esto me enciende mucho porque es un 75% de alumnos que se educan en el sector público. Después vamos a hablar de repente del sector privado, pero yo considero también, igual que Daniel, que el capital humano no, más que todo en secundaria, porque hay hay algo muy claro: el examen de admisión a una universidad estatal y qué tan alejado está un alumno de quinto de secundaria que termina en un colegio público de poder ingresar. Entonces, Claro. no hay una exigencia. Exacto. No hay una exigencia, porque es la currícula la que hace el docente, la que exige al docente, o es el docente que está propiamente pues integrado al aparato administrativo y el que no permite que se exija. ¿Cuál creen que sea el problema ahí? Para después hablar un poquito también de la problemática de los colegios particulares. Mira, yo siempre cuando en las veces que me ha tocado liderar reuniones con todo mi equipo, siempre yo pongo en ejemplo al BCR. En el BCR, ese día yo escuché en una conferencia de prensa a Eduardo Torres, el ex gerente del BCR, diciendo de que en la mesa del BCR, los técnicos del BCR, los profesionales, nadie opina sin tener un dato estadístico real. O sea, nadie da una opinión al aire. Y obviamente, el que ingresa al BCR es por meritocracia. Meritocracia. Y es una organización, una institución del Estado que lo está aplicando. ¿Por qué no replicarlo en el sector educativo? ¿Por qué? Porque el BCR Es autónomo. tiene independencia. Es autónomo, Exacto. claro, está la Tiene autonomía. independencia. A eso debemos apuntar. Entonces, yo sé que en estos dos primeros capítulos que se han... Este es el cuarto capítulo de Juventud en órbita. Recién hemos publicado 2 capítulos en YouTube y algunos shorts en YouTube también y en TikTok. Y la mayoría del público que está siguiendo estas redes son docentes. Entonces yo sí
hago mucho hincapié en la labor docente, en la capacitación y la exigencia que debe tener el Estado, que no la tiene, por la importancia de los ciudadanos que se vienen formando. En secundaria, ¿se está realmente exigiendo al nivel que se quiere por la universidad? Creo que la respuesta es no. No se enseña en los colegios públicos, no hay nivel de enseñanza. ¿Está bien? Puede haber mucha pedagogía y mucho todo, pero no lo hay. Y la currícula difiere del el prospecto de examen de admisión. Exacto. Por ejemplo, tú te vas a postular a una universidad pública, cualquiera sea, Es otra cosa. y te Lo que viene te piden, pues te piden otra economía, cosa. cívica, psicología, historia del Perú, universal, que no se está enseñando en la currícula nacional. Lo que mencionaba hace un rato, realmente, es que el docente se amolda a la exigencia de la currícula o la currícula la hace el docente, Ajá, ¿no? Exacto. claro. Ahí hay mucho de qué hablar. Tenemos que seguir con las preguntas. Dale. Pero háblenme ahora entonces. Daniel manifestó la problemática de los colegios particulares en infraestructura. Así es. No sé qué podrías opinar más tú. Sí, Otra problemática. hoy en día pues vemos que incluso colegios privados hasta se instalan en casonas Ya. o incluso acá en la capital hemos visto muchos casos en donde los padres de familias pues exponen de una u otra manera a sus hijos a ponerlos pues en infraestructuras que no son las adecuadas, que no cumplen con la rigurosidad de acuerdo a la normativa, de acuerdo a ley, y eso pues pone en riesgo las condiciones físicas de los estudiantes, así como también pues las precariedades en las que se dan para que puedan desarrollar correctamente una clase, ¿no? Quiero precisar, amigo Pedrito y amigo Daniel, también que esta cuestión de los presupuestos son importantes. Decía yo que el 5% se presenta del PBI en Perú, se prevé para este año el 6% del PBI en el Perú en educación. De Chile es el 7,3%, es el 7,3% de la inversión que se hace del PBI, pero ya son puntos porcentuales que están por encima de nosotros en un país en donde pues su población llega a 18 millones y nosotros somos prácticamente el doble, ¿no? Yo te digo, ¿sabes cuánto es el porcentaje de gasto público que se invierte en educación en China? En Claro. el 2023, 4%. Menor Que en que el Perú. Claro, mucho Un menos. llamado de atención ahí a los actores del Estado, ¿no? No, definitivamente. Sigamos con los colegios particulares, privados. Daniel. A Otro ver, problema que vean de ahí. hecho, yo creo que La formalidad. el La negocio, formalidad, de el repente. negocio de los colegios particulares ya prácticamente se está volviendo un mercado. Porque toda persona puede abrir un colegio sencillamente, sin tener un patio, sin tener aulas con ventilación cruzada. Yo he presenciado cuando me ha tocado fiscalización, porque tengo, gracias a Dios, amigos ahí en el Estado, en ADREL, en lo que es UGEL, en donde cuando inspeccionan se encuentran con colegios que han sido moldados. Por ejemplo, el alumno está estudiando en un aula en donde anteriormente ha sido un baño. Wow. Mm. Es más, hay colegios que operan pero sin licencia de funcionamiento, sin los certificados básicos que emite el Estado, sin un certificado de defensa civil en donde acredita que el lugar donde va a estudiar el niño es seguro. Pero, por supuesto, la formalidad, ¿tú crees, Daniel, para cuándo va a estar? No. ¿Cuándo creen ustedes dos que se va a aplicar? Bueno, realmente... Aquí el aplicar las punto es sanciones. concreto, Pedro. ver. Necesitamos un presidente que tenga los pantalones bien puestos y Sí. que genere un cambio en toda la esfera del Estado peruano. Solo así podemos decir que va a haber un cambio. Hay un claro ejemplo ahorita con un país centroamericano que es El Salvador, Claro, con El Nayib Bukele, Ya. que es un Efecto ejemplo Bukele. a seguir, ¿no? El efecto Bukele, y que está dando mucho de qué hablar en el continente. Pero no ¿no? en educación, no necesariamente es en Claro, educación. pero en la calidad del servicio educativo. Es todo lo que te acompaña también y que te Correcto. permite tener una gestión de sanciones, ¿no? Correcto, correcto. Lamentablemente, pues la política en el Perú está venida a menos y eso nos quita autoridad para poder hacer por la gente que gobierna. Ahora, vamos a ser sinceros en algo. Juventud Científica tiene 19 años, ¿no, Daniel? Así es.
empezó formal Juventud Científica? Bueno, Juventud Científica inició en el centro de Lima. No, Claro. no, como colegio te hablo, 19 Como años, colegio. acá en el Agustino. No, definitivamente empezó en una casa. Empezó en una casa. Empezó en una Ah, casa. sí, sí, Claro que claro. sí. No, de hecho, tampoco no vamos a tener Claro, rabo de Claro, paja. claro. Pero ahorita ¿cuál- las condiciones de juventud son otras. Claro. Por supuesto. Yo creo que para iniciar algo, bueno, con ciertos errores, pero estos errores no van a ser siempre perennes durante el tiempo. Claro. No todo va a ser lo mismo, ¿no? No todo siempre va a ser lo mismo. Siempre Sí. esto evoluciona. Por supuesto. Y es que es parte del proceso de emprendimiento también, ¿no? De todas maneras. A veces el emprendimiento te dice, oye, salgamos adelante, pero con esto, por más pequeño que sea. Y poco a poco dice, oye, hay que apegarnos a la norma, vamos creciendo y hay que darle mejores espacios a nuestros estudiantes y a los padres de familia. Y eso es parte de, y felicito a Juventud Científica porque tienen hoy en día hermosos establecimientos con todas las condiciones de acuerdo a ley. De todas maneras, ¿no? Por ejemplo, esos emprendedores por ejemplo, esa señora que vende, que tiene su puestito de juguito de naranja. Claro. Esa señora no empieza emitiendo boletas, emitiendo Nadie, comprobantes. nadie. Pero obviamente, luego cuando vaya progresando y vaya saliendo adelante, va a tener un puesto en donde justamente se va a adherir a la SUNAT, va a venir progresando, emitiendo, contribuyendo al Estado. ¿sí o no? El Así misterio se del empieza. capital de Suena- Hernando Soto justamente habla de ello, ¿no? Claro, de la... Oye, pero La formalización, ¿no? necesaria, pero el peruano justamente es reconocido por eso, por ser emprendedor. Así es. Es Y eso- creativo. Y eso implica el creativo saltarse también las reglas. Claro. Oye, hay que ser sinceros Y en lo que- producto en lo de, que- de ese emprendimiento, Pedro, y de esa informalidad en la economía, Suena irónico, ¿no? ha generado de que tengamos una de las economías más estables en el continente. A pesar de que tenemos crisis política, el peruano sigue produciendo, sigue moviéndose, yapeando sigue y moviéndose. dentro de la informalidad sigue avanzando, ¿no? Muy bien, excelente. Hemos hecho entonces un recuento para todo nuestro público de una problemática que podemos sintetizar en el Estado, capital humano, Capital. que hay que exigir en las instituciones privadas, en la mayoría, infraestructura, y si va a tener que estar acorde con lo que se pide en el Estado, para los colegios privados, el precio sube. Y eso quita oportunidad a mucha gente que no puede pagar. La educación sigue costando y sigue siendo un privilegio, como tú decías, Saúl. Tercera pregunta. Muy bien. ¿Cómo podemos hablar de un buen colegio? ¿Cómo podemos nosotros medir un buen colegio? Por su infraestructura, por su patio, por todos sus ambientes, de repente especializados. Podemos mencionar que un buen colegio es por sus resultados, por su cantidad de alumnos, por los años de trayectoria que pueda tener. ¿Cómo ustedes consideran, amigos, que podemos medir a un buen colegio? Me toca ahora Particular responder. y estatal, ¿ah? Claro. Hablemos siempre de ambos. Muy bien. Entonces, Yo primero, creo que, Saúl, sí. Pedro, en lo particular considero que es importantísimo en toda institución educativa, en todo colegio, para considerarlo un buen colegio, el capital humano. Las personas que van a formar a más personas. El capital humano. El profesionalismo, la calidad y la experiencia de los maestros, pero en realidad es un conglomerado. Pero ¿cómo medimos desde afuera? Yo soy un cliente, veo tu colegio. ¿Cómo mido la calidad humana? Solo por tu asesora comercial y el primer punto de contacto que puede ser la persona de puerta. Claro, es ¿Cómo- correcto. ¿Cómo lo mido? Es correcto, sin embargo, sabemos hoy en día que al menos en el mundo moderno en el que vivimos, las plataformas digitales hoy en día ayudan muchísimo para conocer el currículum de una persona, ¿no? Hoy en día tú ves hasta Para ti- profesores que son tiktokeros y que ya se han ganado de un espacio. Y han dejado de ser docentes. Exacto, en algunos casos, ¿cierto? Sí. Pero pues ya conoce, entonces la persona va a tal colegio A, B, C a buscar a ese profesor, que quiere que ese profesor le enseñe a su hijo. Eso de pronto no pasa en el Estado, pero viene el otro conglomerado, la infraestructura, la calidad en el servicio, los resultados. ¿Cuántos ingresantes tuvieron en el último examen de admisión? Ya, En la entonces, Olimpiada Nacional Escolar de resultados Matemática, académicos, por supuesto. calidad, sin lugar a dudas la base, pues son las personas Claro que que sí. llevan a una institución, pero eso no se mide. Así es. Otra forma de medir un buen colegio. Ya, por ejemplo, coincido en todo lo que dices, Saúl. ¿Algo que agregar? Para mí, un buen colegio no es el que tiene mejores notas. Ujú. Para mí, un buen colegio es el que forma personas. Tú lo Ahora, vas desde el lado humano. Por el lado humano. ¿Y cómo medimos eso? Por supuesto. Ahora, es bien complicado definitivamente medir eso, ¿no? Pero ¿cómo vemos, por ejemplo, al menos, para mí, algo que me dejó
hago un recordaris de la cultura china. El colegio chino, básico, fundamental, la cultura de la disciplina, la cultura institucional, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos para nosotros formar mejores personas como Juventud Científica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos cada año nuestra procesión de la Santísima Virgen del Rosario. O sea, ¿desde un tema cultural o realmente de fe religiosa? Es por eso, Pedro, que somos un colegio católico. O sea, nosotros somos... partimos por de los la valores. fe, por la fe. Por los valores. Los valores desde el lado social que nos sirven para poder convivir mejor. Aparte que en esta Pero procesión... también por un tema de fe, me dices, sí, Juventud aparte Científica. de que en esta procesión enseñamos lo que es la tradición y fe, Ya. vamos a formar los valores del niño. Porque no sé, bueno, yo creo de que somos ¿En la Juventud única Científica institución... enseñan religión? Por supuesto, enseñamos religión. Importante. Estamos en Juventud enseñando lo vemos religión. importante. Muy bien. importante. En Juventud Científica se enseña religión. En Juventud Científica Educación se religiosa. enseña educación religiosa. Que dicho sea de paso, ¿sigue siendo un área? Sí, es un área. Sigue siendo un área en el Estado. Así es. Educación religiosa, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, Daniel? Sí, por ejemplo, considero que es la única institución en el Perú en donde la procesión lo realizan los mismos alumnos. Bueno. Los mismos alumnos son los que cargan a la Santísima Virgen de Rosario. Muy bien, nuevamente, para sintetizar, ¿cómo se mide un buen colegio? Yo lo digo, resultados en la cantidad de tiempo que tiene, crecimiento en función a los alumnos y a los padres desde el lado humano. Algunos van por fortalecer la enseñanza de la educación religiosa, otros colegios lo pueden ver como valores, pero sin lugar a dudas tenemos que fortalecer al capital, al capital humano de trabajo para poder formar personas, ¿no? Ahorita podemos estar hablando de que la tecnología, por ejemplo, el avance de la IA Ajá. Claro. va a resolver muchas cosas que antes no podíamos. Nosotros mismos usamos para poder ser más productivos y agilizar en función a data, ¿no? Pero la IA no te va a formar personas, tío. La inducción se da de persona a persona. La empatía, Lógico. de lo que tanto se habla, lo tienen que regir personas. ¿Está bien? Así Muy es. bien. Vamos con una siguiente pregunta. ¿Qué cambiar en la educación peruana? Pero vamos a tratar de ser rápidos porque tenemos que avanzar. ¿Qué cosas se debe retirar de lo que se enseña? ¿Qué se debe agregar que no está? ¿Qué aumentar de lo que se viene enseñando? Más matemáticas, más lectura, no sé. Y qué reducir también. Porque nos regimos a un tiempo, ¿no? A un tiempo de educación. Sí. Digamos, 10 horas de inglés. Está bien, 10 horas de inglés, pero le quitas horas aquí. ¿Me entienden? Muy bien. Los escucho, por favor, amigos. ¿Quién empieza? A ver, ¿qué es lo nosotros que debemos cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de repente retirar? Nosotros en el colegio, la gran mayoría de colegios, el sistema educativo peruano es que enseña, es clásico enseñar la memorización. Ujú. La memorización, esa memorización mecánica que tienen los alumnos. Pero pocos colegios enseñan de verdad a leer. Y es algo que se ha perdido en todas las escuelas. La Lectura. Saúl, ¿qué agregarías, por favor? Sí, Pedro, algo muy importante que debo agregar es que se debe concentrar, y te voy a dar un dato que se ha dado hace poquito nada más. En Colombia acaban de oficializar la enseñanza del idioma alemán a nivel ¿Alemán? de todos los colegios. ¿Por qué alemán? Todos los colegios estatales de ¿Te parece Colombia. eso bueno? Sí, a la pregunta precisamente viene ahí, ¿por qué el alemán? ¿Por qué el alemán? Porque Colombia ha empezado a establecer una relación bilateral qué comercial con interesante, Alemania. comercial. Yo conversaba también hace poco con un Entonces, amigo que acá viene... en el Perú, ¿qué se debería implementar? A ese punto voy. Tenemos que acelerar. Acabamos de conversar Vamos. con un compañero que viene de Japón y me dice: Saúl, tú viajas al Japón y uno de los idiomas, aparte del japonés nativo, de los que más se habla en Japón es el portugués. Yo le digo: ¿y por qué el portugués? Porque muchos brasileños viven en Japón. Hay mucha mano de obra brasileña en Japón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo creo que se debe agregar ya, y justamente por la alianza estratégica y la entrada comercial más grande que tiene ahora Perú con la China, la enseñanza del chino mandarín. El chino mandarín. Por supuesto. De hecho. O sea, el chino mandarín. Se tiene que agregar. Pero acá el detalle para todas las personas que de repente van a exigir que Juventud Científica y los colegios
agreguen horas de chino mandarín, el que tú introduzcas horas de una materia es que quites horas de otra materia. Así es. No podemos enseñar solamente inglés y chino mandarín y de repente otro idioma, ¿no? La introducción de una materia quita horas de otra materia. ¿Algo más que agregar? ¿Que quitar? ¿Aumentar? Daniel, bueno, respecto a la respuesta a la pregunta anterior, a esta, él fortalece la enseñanza, la educación religiosa. ¿Algo más? El chino mandarín. El chino mandarín. Y es que Chancay se ha convertido... pues, Educación en la fuerza, financiera, ¿no? ¿puede ser? Claro. Educación La financiera. aritmética financiera. Aritmética financiera, ¿algo más? Y Emprendimiento. La IA. Pensamiento crítico. Oratoria. Claro, por supuesto. ¿Podría ser? Sí, claro. Excelente. Hay muchas materias por enseñar, pero bueno, nos regimos a una cantidad determinada de tiempo. Yesenia quiere hacer una pregunta, me dicen, sí. Si tuvieran que escoger un solo curso que todo colegio debería llevar, ¿cuál sería? En orden de prioridad, o de repente 3 cursos, lo más importante. 3 cursos. Para mí, matemática, razonamiento verbal y lenguaje. Para mí la matemática, la comunicación y un idioma extranjero. ¿Cuál? Considero en estos tiempos el chino mandarín. Por encima del inglés. Por encima del inglés. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Me dicen que quieren que les pregunte qué curso ya deberían desechar de la currícula, según ustedes. Saúl, ¿tú qué piensas? A ver. Considero hoy en día que dentro de la currícula peruana o nacional peruana, la que ya se debería dejar de un lado es la educación para el trabajo, que no necesariamente se centra en la computación como tal, sino que a veces tiene otro enfoque. Bueno, yo diría de que habría que eliminar educación cívica e integrarlo en el curso de economía. Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar de los padres de familia y de qué están ellos haciendo para coayudar a la formación de estos futuros ciudadanos. Pero yo quiero que me hablen desde su propia experiencia, no solo como docente que han sido ambos, sino también como promotores de colegios. Me refiero a qué tanto las normas del sistema educativo permiten corregir, permiten exigir a un alumno. Hablemos de ello. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿Quién esto es, Pedro, básicamente por un tema crucial, ¿no? ¿Los padres de familia realmente son aliados o no lo son? Y acá es Claro, concreto. deberían serlo, pero Claro. ¿cómo se va dando la situación? Es que en realidad... Algunas experiencias que tengas. Bueno, en realidad tú vas a encontrar todo tipo De de todo padre. tipo. Y eso es básicamente Si también marcas- por la cultura que viene el padre, la formación que ha tenido el padre o el tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde tú brindas tu servicio educativo, ¿cómo son? Bueno, gracias a Dios he tenido padres muy colaborativos, pero tampoco puedo decirte que no tengo padres críticos. Y los críticos te sirven para mejorar, para hacer mejor y dar un mejor servicio, pero también hay de los que te ponen cabe, ¿no? Al que todos están viéndote El que menor... consiente las malas conductas de su hijo. Correcto, ¿Qué correcto. porcentaje de eso hay en Huacho? Bueno, yo considero Un que hay número. un promedio de un 5%. Que aún Todavía está ahí, ¿no? que no ayuda. En la generación de no cristal, ayuda. que todo le Oye, apañan, ¿no? y ese porcentaje de padres que no ayudan a su hijo, ¿está creciendo o no? Sí está creciendo. Muy bien. Se acrecienta. Venimos, tu servicio educativo se brinda en un sector socioeconómico C. Sí. Sí. ¿Cómo Bueno. es en el Agustino, San Juan Lurigancho, Villa María, Villa Salvador, donde nosotros estamos? Hoy Juventud en Científica? día, el padre de familia ha delegado bastante a la institución educativa. Piensa que, o sea, debe entender el padre de familia que el colegio educa, no forma. Entonces, eso viene desde casa, en familia. Mira, ha habido casos en donde, bueno, hay un alumno que baja, que se le cita al padre de familia por bajo rendimiento académico. ¿Y ustedes creen que viene el padre de familia? Nunca se asoma. Viene, ¿no? Son los padres fantasmas del Y colegio. en secundaria es donde La mayor menos incidencia. asisten a las reuniones Así es. de entrega de libretas, reuniones de Al padres. padre lo conoces al inicio de año y a fin de año. Un total ausentismo. No, y el otro caso, en donde citas al padre, porque obviamente hay un problema de indisciplina en el alumno. Pero el padre viene sin
sin mirar el contexto, sin enterarse de nada, viene a defenderlo. defender al alumno. Es increíble. Muy común, muy común. Sí, ¿no? Nosotros hemos visto en los distritos donde hemos laborado, pues Daniel, que debido también al crecimiento de Juventud Científica, es que los padres también van cambiando. No solo en función al tiempo, sino también al propio precio que tiene, pues, de las mensualidades de Juventud Científica, ¿no? Y ante ello, no ayudan a veces los padres. Pero sí, mira, fíjate. Es importante, sí, el respeto que se gana la empresa, se gana el colegio en este caso, para tener autoridad. Pero, ¿la tendencia cuál es? De que se siga ayudando al colegio. Por ejemplo, en Juventud Científica yo creo que mantenemos autoridad, pero otros colegios Claro. que no se ganan esa autoridad con el tiempo, con los logros, con el seguimiento también psicológico, que es lo que nos avala frente al seguimiento de cada alumno, ¿no? Es más, ha habido también en donde los alumnos de quinto y secundaria, cuando organizan sus promociones escolares, e invitan a sus directivos de la institución educativa. Llegan los directivos, ha pasado, ¿no? En Juventud Científica hace años, a los inicios, en donde la directora no tenía dónde sentarse. Y los alumnos Por ejemplo, venían ¿no? rapados. Venían con esos Con un cortes, corte- esos cortes reggaetoneros, ¿no? El último día hicieron lo que quisieron. Sí, Sus rayitos, sus rayitos. tranquilamente, ¿no? Es algo ya Sí, nos bien ha difícil, pasado, ¿no? nos ha Exacto. pasado. Claro. Bueno, Parte de la anécdota. vamos a pasar al segundo bloque y sin antes, aquí con mi cámara, quiero anunciar a nuestro auspiciador, Colegios Juventud Científica. Colegios Juventud Científica. Ya estamos en febrero aquí. Ya hemos alcanzado 3.000 matriculados en todas nuestras sedes de colegios. Asegura tu vacante. Estamos en Vía María del Triunfo, San Juan del Urigancho, Vía El Salvador, El Agustino y Lurín. Encuéntranos en todas nuestras redes como Colegio Juventud Científica. ¡Juventud Científica! ¡Educación! Que inspira. Porque aquí... Muy bien, palmas. Aquí el teléfono 01741-0800. 01741-0800. Muy bien. Vamos a hablar ahora de nuestra visita en China. Déjenme comentarles que acá los panelistas que tengo, mis amigos, tanto Daniel como Saúl, y mi persona, y otros también, otros promotores también, colegios, tuvimos la oportunidad de estar en China. Estuvimos en 4 ciudades, ¿no? 5. 4. Shanghái, Shanghái, Hangzhou. Hangzhou, que fue la Yibu. tercera, Yibu, y la última que fue Beijing, ¿no? Beijing. Estuvimos 2 semanas conviviendo allá, ¿no? Desde mayo, ¿no? Conviviendo, y tuvimos la oportunidad de ingresar a 2 universidades chinas y a un colegio. Correcto. Quiero que ahorita nos enfoquemos, Daniel y Saúl, nos enfoquemos y hagamos un comparativo de repente de lo que nosotros pudimos presenciar y pudimos ver. Estuvimos nosotros presentes en una misión educativa. Misión Educativa Perú-China. Entonces, ahí está Ahí está. la musiquita china ahí. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Qué fue lo que les impresionó del colegio allá en China, allá en Hangzhou, donde pudimos ingresar? Lo primero que les impresionó, lo que más le llamó la atención de ese colegio. ¿Quién empieza, Daniel? Ya, yo Muy empiezo. Lo que así me llamó la atención ¿sí? Estimada televidencia, fue la infraestructura y disciplina de las instituciones chinas. Nosotros visitamos la escuela secundaria de la municipalidad de Hangzhou, Hangzhou. ¿no? Y qué tremenda infraestructura tienen y esa disciplina de los alumnos. Entramos a aulas, ¿te acuerdas, Raúl? Sí, sí, Saúl, sí. ¿te acuerdas? Claro Entonces, que sí. vimos que todavía manejan la pizarra verde, Sí, como lo habíamos sí. comentado antes, Sí, ¿no? sí, sí. Manejan también pizarras interactivas. Tienen tecnología LED en sus luminarias. Obviamente, yo que soy ingeniero eléctrico, es más, la norma peruana exige una mínima cantidad de lúmenes. Pero no la respetamos. No la respeto. Ponemos un foco ahí incandescente, un tubo redondo desfasado, pero obviamente la infraestructura y la cultura de los chinos es para mí lo que me impactó. A mí en lo particular, Pedro, querida teleaudiencia, me impactó al ingresar al aula fue que todavía usan las pizarras tiza. Sin lugar a duda la tecnología y, como ya lo ha mencionado el amigo Daniel, la disciplina, el orden, la limpieza y la infraestructura, que es definitivamente envidiable. Hemos entrado a un colegio del Estado que más parecía un colegio privado, a tal punto que tenía hasta su propio estadio, graderías, su comedor, su biblioteca, creo que era
5 colegios Juventud Científica juntos, solo su mamá, biblioteca, ¿no? Una cosa alucinante. Solo la biblioteca. Y el comedor. Y el comedor, que wow. tenemos fotos de eso. Yesenia, vamos a hacer el comedor un era reel ahí de encima todo el aquello comedor del colegio que hemos municipal listado. chino era Sí. más grande que el patio de comidas de un mall plaza. Sí. Sinceramente. Impresionante. Impresionante. Y fue un colegio del Estado. Del Estado Fue un chino. colegio del Del Estado. Estado. A mí de manera particular lo que me impresionó cuando nosotros ingresamos a esas 2 o 3 aulas Ujú. de niños, de adolescentes chinos, una edad de 10 a 14 años en las aulas que estuvimos presentes, ¿no? Era la alegría y el desenvolvimiento que tuvieron ellos para recibirnos, ¿no? Yo de manera particular, mi impresión fue esa. Ingresamos, recuerdo que estuvimos con la bandera de tu colegio, Así Saúl, es. y también con la de Juventud Científica acá con Daniel, y nos tomamos foto con los Con los alumnos. niñitos, con los alumnitos, Ajá. pero ellos muy felices. Yo no vi ningún tipo de complejo. Pero ojo. Y no- eso es para mí, disculpa Sí, sí, Saúl, es una muestra de salud mental. Pero ojo, Los niños, Pedro, muy niños, foto, cosa que de exacto. repente yo me imagino o presumo, porque a veces hay que estar presente justamente para comprobarlo, que si vamos a otro país, oye, ¿quién eres? Claro. Es un tema cultural, Cultural. de una, como muestra, repito, de una sana mentalidad, de una salubridad social. Algo querías decir, Sí, Saúl. te decía y agregar que los niños no se movían hasta que no haya la orden de la maestra. O sea, y Claro, recién ahí reaccionaron. básicamente lo que decía hace un momento Daniel, la disciplina. Es algo importantísimo que ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Y si empezamos seguimos hablando del tema de la seguridad y todo lo que nos impresionó en la China, pues nos va a faltar programa. Sí. De hecho que sí. Yo la verdad, bueno, Daniel, ¿qué te impresionó? agregar Sí. a eso, a esa escuela. Recordemos de que el sistema educativo chino tiene su clasificación propia, ¿no? Tiene su etapa preescolar, tiene su etapa primaria y secundaria se divide en 2 etapas, que es la secundaria básica y la educación secundaria superior, ¿no? Ya. Nosotros visitamos una educación básica secundaria, la básica, que quedó en Hanzhou. Desde el director hasta, no pude ver personal de limpieza, desde el director hasta el alumno, ¿qué tal anfitrionaje? Porque nos recibieron Nos de la recibieron, mejor sí. manera. Hasta nos hicieron ingresar a su sala de reuniones. A sala de reuniones. Que creo yo, esa sala de NASA, reuniones, la sala de Envidiable. reuniones De una universidad de acá Carlos privada. del grupo Intercor, le queda Claro, chico a esas sí. salas de reuniones, ¿no? Sí, A- que está a- recibimiento, al colegio. pero eso nuevamente, ¿no? La salubridad que tienen social ellos, al ser muy amables, al acogernos, es algo que me impresionó. Mucha No sé si hospitalidad. en otro país se podría dar eso. ¿De Europa de repente? No lo he vivido a pesar no que lo hemos hemos estado vivido, ahí, claro. pero no se ha dado el mismo caso, ¿no? Yo sí lo he vivido, ¿ah? Sí, ¿verdad? Te comento. Cuando estuve en mi oportunidad de hacer mi curso en EADA School en Barcelona, Ya. y es más, fue mi segunda vez que viajé a España. La primera vez que viajé de luna de miel, así, en el aeropuerto nada más, el español me miraba así de pie, desde el pie hasta la cabeza. Me decía, ¿qué haces por acá? Sinceramente. Eso es lo que sentiste tú. Eso es lo que yo ¿Solo sentí. por en el aeropuerto o también desde después? ya. No, después también. Después también. Bueno, sí. yo Muy debo bien. recalcar, Pedrito, o en todo caso agregar que me Ya. ha pasado de pronto lo contrario a lo que dice Daniel, pero aquí muy cerquita, en Chile. He tenido la oportunidad de entrar a 2 colegios, uno público y uno privado en Santiago de Chile, y han sido muy corteses, muy amables, pero también debo considerar algo muy importante, muy disciplinados también. Muy disciplinados, sobre todo en el tema del momento de que uno ingresa, te saludan, todos se ponen de pie, y lo típico, tradicional y muy nacionalista de Chile es que ellos dicen chichichi, le, viva Chile en cada momento, o sea, lo tienen en el inconsciente, y eso de pronto es algo que falta aquí. Mucha identidad. Mucha Y identidad. algo pequeñito, no espero para terminar. Sí. Me recuerdo que cada vez que pasamos por la máquina del aeropuerto sonaba la alarma, ¿no? sí. Eso son curiosidades. Ay, Coincidencia, por el creo. color de piel. Bueno, Coincidencia. hablemos ahora de las universidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar 2 universidades.
¿Qué es lo que más te impresionó? ¿Les impresionó a ustedes? Vamos. Bueno, parto yo, la infraestructura, definitivamente, la parte tecnológica y de hecho cuando empezamos a preguntar a la rectora y a la encargada de admisión, lo que nos llama poderosamente a la atención que tenemos años en el mundo preuniversitario es el sistema de ingreso. La exigencia que hay, la dificultad y la competitividad para poder alcanzar una vacante en las universidades. Claro, el examen de admisión chino es el más competitivo del mundo. Sí. Se dice eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama eso? El Gaokao. El Gaokao, ¿no? Sí. ¿Qué te impresiona a ti, Daniel, de las universidades? Primero, de que esas universidades, nosotros visitamos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang y también visitamos el Instituto de Lenguas Extranjeras que está de dentro Zhejiang, de dentro de la universidad, exacto. de De una de las universidades que visitamos. la Ciencia y Universidad Tecnología Hangzhou normal. de La Hangzhou. Universidad Normal de Hangzhou. Hangzhou. Estas dos instituciones, yo en verdad me quedé impresionado porque está abierto las plazas a extranjeros, Sí. que es lo que Juventud Científica A lo que quiere, apuntamos. A lo que apuntamos. A lo que Juventud apuntamos. A ver, Científica, y ese es comenten al público qué es lo que queremos lograr. definitivamente, comunidad, a toda la comunidad jotacina, nosotros estamos proyectando lo que es enviar a nuestros mejores alumnos a la Universidad de China. Así que es, los becados. becados Beca. integralmente. Igual Porque en mi condición de promotor educativo, ¿no? A mis estudiantes de el colegio en la cual soy promotor, llevar alumnos de Huacho Barranca hacia la China, becados totalmente, pero con algo previo que es muy importante, la enseñanza del chino mandarín. Chino mandarín. Que Es no un filtro, necesariamente es uno de tiene los que ser filtros, en claro. un curso, sino también puede ser como taller, pero que se va a ir enseñando de menos a más. Con alianzas estratégicas con estas universidades que nos han tenido a bien abrirnos sus puertas para Y de poder eso- firmar esas alianzas Y estratégicas. de eso es lo que nos hablaron cuando llegamos allá. Correcto. Justamente de las becas exacto. y de la poca cantidad de latinos. de latinos que hay allá. En toda la historia de la Universidad Normal de Hangzhou, solo 2 peruanos han estudiado posgrado en dichas universidades. Y Solo 2 posgrado. peruanos. La idea es que con nosotros vayan con el pregrado. Correcto, en el Y pregrado. es más, becados, cuando ¿no? nosotros visitamos esa universidad, ¿te acuerdas de Manolo Chen, nuestro guía? Correcto. Allá. Entonces yo preguntaba para que me pueda traducir lo que me decían las anfitrionas chinas. Y hasta los alumnos no es necesario que partan sabiendo chino mandarín, porque allá le dan un curso intensivo 3 meses. para que, exacto, de 3 meses, para que lo puedan nivelar en chino mandarín, porque allá obviamente lo que manejan inglés y más el chino mandarín, ¿no? Estamos hablando de la Universidad Normal de Hangzhou, donde estudió Jack Ma. Jack Ma, el fundador Jack Ma. de Alibaba. El fundador de lo Y- que es y uno- Alibaba. el hombre más rico de China. ¿Ah? no O uno sé de si- los no sé más si lo ricos. sigue haciendo. Tuvo toda una cancelación por parte del mismo gobierno chino, ¿no? Sí, de hecho. Ahorita están Temu, Chain, ¿no? Que Claro. han superado, creo, ya a Alibaba, ¿sí? Claro. Bueno, pero sigue siendo un monstruo. De hecho. Jack Ma Jack estudió Ma. en la Universidad Normal de Normal de Hangzhou. Hangzhou, Y ahí donde tuvimos hemos estado. siempre, gracias a Dios, agradecidos con la divinidad de haber estado presente en Por nosotros. supuesto. Correcto. Yo quiero hablar de una estadística muy clara. Cuando estuvimos en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, yo hice un comparativo con La uni. con la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, voy a tener que dar la fuente justamente de comparación, fue ChatGPT, pero bajo 7 indicadores. Repito, la Universidad Nacional de Ingeniería, es la universidad que en el Perú modelo en lo que es ciencia, avance, de la que se espera mucho, frente a la Universidad de Ciencia y Tecnología allá en China, que en el ranking de China tiene el puesto entre 190 y 200, y es un comparativo. En lo que es inversión en I+D, en investigación y desarrollo, se la lleva de encuentro esta universidad china a la uni. Y estamos hablando de la universidad puesto 190 de China. En infraestructura y tecnología que acogen a los estudiantes, también se lo lleva de encuentro. Están de 2 a 5 en proporción. En el ranking mundial, la uni frente a esta universidad están de 3 a 4. 3 para la uni, 4 para esta universidad. Y sobre todo la presencia internacional, ¿no? O sea, si un alumno egresa de esa universidad frente a un egresado de la uni, están en una proporción de 2 a 5. 2 para la uni y 5 para un egresado de esa universidad. Esa universidad, repito, puesto 190, puesto 200 de China, en su ranking de universidades de China. Imagínate las del top 10, ¿no?
Y vamos con nuestro segundo auspiciador acá con mi cámara. ¿Quieres ingresar a la universidad y quieres tener ingresos reales? Prepárate en Academia Senta, porque en Senta potenciamos tu talento. ¡Palmas! Academia Senta, con sus sedes en San Juan del Lurigancho, Los Olivos y El Agustino, prepara en sus líneas de servicio para San Marcos, Uni, Villarreal, Callao, y se vienen los nuevos ciclos del semianual y el semestral. Teléfonos, van a aparecer por aquí los teléfonos: 921-205-256. Repito, 921-205-256. Academia Senta, porque en Senta potenciamos tu talento. Muy bien, vamos a este tercer bloque, amigos. Vamos a tener que acelerar con las respuestas. Me dicen que ya hemos hablado mucho. Y sí, tuve la intención yo de poder explayarme más en el tema educativo, porque son los dos primeros promotores educativos y de colegio que tiene este podcast. Sé que vamos a tener más promotores aquí educativos. Y bueno, quería centrarme bastante en ello. Entonces vamos a tener que responder rápido. Sobre la visita a China, ¿qué es lo que más te impresionó desde lo social? Desde lo social. Vamos. ¿Quién empieza? Bueno, de lo social, primero que todo está barato en China. Todo está barato. Un sol equivale a 2 yuanes, o sea, nuestra moneda pesa más en China. Nos hemos podido trasladar por todos lados. Y algo que sí, definitivamente, algo que sí es comprobado, es esa cultura institucional que tiene China. Disciplina, cultura. ¿Cómo ha hecho ese gobierno para poder amoldar a un aproximado de 1.400 millones de habitantes? Impresionante. No podemos nosotros ni... ¿Cuántos habitantes somos ahorita? 35. 35 millones. 35 millones frente a 1.400 millones. Imagínate. No podemos ni con 35. A mí lo que me impresionó, estimado Pedro, en lo social, como ya lo ha mencionado Daniel, es el tema de la seguridad. Cada 200 metros ves cámaras que todos están con identificación facial. Subes a un taxi, el taxi tiene 8 cámaras. Subimos a un bus, el que nos estaba trasladando, y también tenía como 18 cámaras. O sea, todo lo controlan ellos a través de el sistema de videovigilancia, ¿no? Entonces, y claro, sumado a eso está el tema de la comida, que es bastante económico. ¿Te gustó la comida? Sinceramente, entre sí no, más un no que un sí. Soy sincero, respeto mucho a los que les gustan el chifa, digamos, peruano, no, es criollo, que es criollo en realidad, no es pero claro, no es la comida china. La comida china es totalmente... Cuando tú estás en la China y dices, oye, ¿estás comiendo el verdadero chifa? No, allá no hay chifa. Es el arroz frito, claro, ¿no? Y sin sal encima. Es una comida realmente totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a comer en Perú, ¿no? ¿Qué imitar de China? China es milenaria. Yo repito algo que te mencioné, perdón, Pedrito, hace unos minutos en la previa de la grabación del podcast. A mí me preguntaban por ahí, compañeros, amistades, cuando he viajado a la China, ¿qué te llamó poderosamente la impresión de la China comunista? Me dijeron. Yo le digo, oye, China de comunista solamente tiene la mesa que comparten para comer. ¿Y cómo así? Ellos tienen una mesa redonda, van girando la comida y todos comparten por igual porque tienen el principio de reciprocidad. Pero de ahí todo es capitalista. Es más, el empresario chino que le va súper bien en los negocios, no maneja un auto chino. Maneja un BMW, un Mercedes-Benz, un Audi. Bastante carro europeo allá. Carros de alta gama, los de Tesla, empresarios. Los Tesla, ¿se acuerdan de los Puro Tesla? carros De Tesla. Porque allá ya están usando la energía Los Xiaomi, renovable, que también tiene su línea de carros, tanto híbridos. Pero repito, el también empresario chino maneja autos de alta gama europeos. No consume su propio producto. Eso también fue algo extraño, paradójico, ¿no? No tengo una respuesta a eso, pero es lo que llegamos a ver. Así es. Ahora, ¿qué no copiarían de China en el Perú? Algo que les haya desagradado. Histórico puede ser también. Lo digo. A ver. Sí. Dale primero. Ya, yo empiezo. ¿Qué pasa? Bueno, antes de ya más o menos sé lo que vas a decir, yo no copiaría de China la exigencia académica, pero sin humanidad. Okay. Mira, yo pongo el ejemplo del Gaokao, el examen de admisión, uno de los exámenes de admisión, no sé si es el más difícil del mundo. Tanta es la presión en los estudiantes, muy competitivo. ¿Qué pasa? De que hay ciertos estudiantes que se han suicidado
Bueno, por X motivos, pero el 93% de esos estudiantes que se han suicidado es por la alta exigencia que tienen en este examen de admisión. La presión de no conseguir. La presión de el no ingreso a la conseguir, universidad. porque y ser una, disculpa, digamos... Sí, Saúl, discúlpame, porque este examen de admisión te abre las puertas a las mejores universidades, a las medianas universidades y a las más bajas universidades. O sea, Básicas. el futuro de la familia depende de ese Depende examen. de eso. Exacto. Ahora, imagínate la presión que ha habido cuando en China estaba esta ley de que solo podías tener un hijo. Ahorita ya no está No, ya no está eso, vigente. pero bueno, ¿qué quieras? O sea, una No, gran presión. Le quería Algo que agregar no- al tema que mencionaba Daniel, es que pues sí, los muchachos sienten la presión de defraudar a sus padres por encima del ingreso, ¿no? De defraudar porque son la representación de la familia, ¿ok? ¿Qué no copiaría yo de los chinos? Bueno, Daniel ya me leyó la mente, ya sabe qué voy a decir y es concreto. Primero, la forma como comen es muy desagradable, ya soy sincero en esto. Y segundo, el tema de los baños, o sea, ellos usan el baño en el suelo, en silo. Es un silo. Sí, es un silo, El o sea, baño no es usan un las silo, tazas. es un silo. Ya, ellos bueno, hay muchas explicaciones para ellos. Consideran que la forma correcta del defecar es a los 45 grados, el tema de costos también, o sea, hay una serie de cosas, ¿no? Pero en lo particular considero que eso no copiaría. Ahora, que quede claro que en los hoteles donde nos hospedamos Sí tenían. sí tenían taza, tazas, no sí. teníamos Tenían taza, todo, urinarios. pero Pero con Exacto. muchos botones. Que no sabíamos para qué eran. pero sí en los restaurantes, Sí. Universidades, en las universidades era silo. colegios, silos. Yo tomé foto a los silos. Yo también. Para que me crean. Una experiencia muy bonita, ¿no? Algo Sí. que me agradó más que todo fue las pistas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en Bien. cuatro ciudades. No hemos recorrido todo China. Pero en las 4 el tráfico era fluido. Fluido. Totalmente fluido. Hemos andado también en hora punta aquí, como las 2 de la tarde, 6 de la noche allá. En las mismas noches, después 8 de la noche, todo era fluido. Bueno, esto por las pistas, por el diseño que hay Promedio de nivel- 8 a 10 carriles por cada lado. Imagínate, cuando teníamos que cruzar nomás, ¿no? A veces cuando hemos Es lo caminado por ahí, que, ¿no? lo que Porky quiere aplicar Era- acá, los flyover, Claro. las autopistas aéreas. Claro. Algo, cuando uno viaja, a veces se hace idea de qué es lo que espera encontrar, ¿no? El avance tecnológico, a veces como se quiere vender a un país como este país de China, no era tanto como también ustedes mencionan, ¿no? Las pizarras todavía siguen usando de tiza, Sí, tiza. tienen al costado también su interactiva. pizarra interactiva. Pero no es como en algún momento me dijeron, me mintieron a mí. En China vas a encontrar que va a haber un dron que te va a llevar, te va a hacer delivery a tu cuarto, te va a llevar. No, eso no existe, ¿no? Bueno, vamos a pasar a anunciar a nuestro tercer auspiciador. Muy bien, aquí con mi cámara. Inmobiliaria Gamboa, tu casa en buenas manos. Inmobiliaria Gamboa, tu casa en buenas manos. Síguenos como Inmobiliaria Gamboa en nuestras 4 redes: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Números 935-617-836, 935-617-836. Muy bien, vamos al cuarto y último bloque, amigos, y vamos a hablar de un poquito de las universidades en el Perú. Y esto vamos a hablar de actualidad, de lo que nos atañe, ¿no? Nosotros como promotores educativos vamos a hablar también un poquito de política en esta parte. Les pido toda la comodidad en decir lo que tengan que decir. A veces hay respuestas que vamos a dar que sea cual sea, a veces son dicotómicas las respuestas, no hay Así otras es. que vas a polarizar de esta manera, ¿no? Quiero que hablemos de la SUNEDU. ¿Qué han sentido ustedes en estos 10 años de SUNEDU? ¿Qué tanta influencia tiene? ¿Y qué logró? ¿Fue suficiente lo que se logró o no? Nunca es suficiente, No como fue dice la canción. ¿Ha No jugado fue un rol protagónico? Sí. Ya. Si no tuviéramos universidades que incluso han sido cerradas producto de que no cumplieron las condiciones de la calidad educativa superior, pero no es suficiente. Sin embargo, hoy en día SUNEDU está debilitada y politizada. ¿Por qué?
Politizada porque la gran mayoría de partidos políticos están ligados a intereses privados, como casos de las universidades ABC, cuyos dueños son políticos, pero que son dueños de estas universidades, ¿no? Sin mencionar de pronto nombres, pero a veces hay que decir las cosas claras y como son, y son los que lamentablemente cogobiernan o comparten el poder en el país. Así son las cosas. ¿SUNEDU ahorita pesa o no pesa lo suficiente entonces? No pesa lo suficiente. No pesa. Bueno, La para nena. mí la SUNEDU ha sido necesario. Ha sido necesario, pero como lo dice Saúl, ha sido insuficiente. Se ha vuelto muy burocrática. Era necesario de alguna u otra manera supervisar, fiscalizar las universidades, porque Murieron yo creo- varias en el camino. Muchísimas. Sí, claro. Sí. El sentido o el corazón de una universidad es la investigación. ¿Cómo es posible que hayan habido universidades sin tener áreas de investigación? Claro, eso ha ayudado muchísimo. Obviamente se ha cerrado la Garcilaso, si no me equivoco, a las peruanas, ¿no? La Telesub, que hoy en día San está Pedro. en Telesub Luna. también murió, Entonces, sí. obviamente, pero definitivamente ha ayudado bastante. De las estatales, solo recuerdo la San Luis Gonzaga de Ica, que la cerraron y bueno, finalmente, casi antes de que empiece por ahí otro proceso de SUNEDU, terminaron dándole la licencia, ¿no? El licenciamiento. El CINEACE, ese tipo de SUNEDU para colegios, el CINEACE, no se está rigiendo ahorita bajo un control, una supervisión a los colegios. ¿Qué tan beneficioso va a ser esto y cuándo ustedes consideran que va a ser importante su trabajo, por el bien también de los alumnos, ¿no? ¿Qué opinan de ello, del CINEACE? Bueno, repito, para el clip, la importancia del CINEACE, ese tipo de SUNEDU para los colegios. ¿Qué importante va a ser? Vamos. Yo creo que va a ser muy importante. También es necesario fiscalizar a los colegios. ¿Por qué? Porque hoy en día no se puede volver un mercado de que se pueden abrir, cualquier persona puede abrir un colegio así por así. Los colegios deben tener condiciones mínimas y necesarias para el bienestar del alumno, definitivamente. Ahora, en reuniones que he tenido yo en UGEL, en la DREL, que es el organismo en donde puedes aperturar tu resolución, definitivamente me han dicho los arquitectos del área de creación que este ente fiscalizador se asoma de acá a unos 7 años. O sea, eso quiere decir... ¿Tú crees que se va a dar? Eso te dicen ellos. Sí. ¿Pero O sea, ¿tú crees que eso se va a aplicar? se va a dar en un largo plazo, no ahora en un corto plazo. O sea, quiere decir de que los colegios informales todavía van a existir. ¿Cumplen un papel estos colegios informales o no? Por supuesto, creo que cumplen un papel importante porque descargan también a las universidades del Estado. Obviamente, A los colegios del Estado, colegios del claro. Estado. Los colegios del Estado, hasta creo que hay padres en donde se amanecen para poder obtener una vacante. Es ¿no? correcto. Sobre todo en los colegios emblemáticos. Sí, imagínate obviamente, ahí corre un riesgo también este tipo de ente fiscalizador, ¿no? Porque imagínate fiscalizar por fiscalizar. Vas a cerrar colegios a montón. Y cómo tú, esto de alguna u otra manera, afectas al sector educativo del Estado. ¿Cómo vas a contrarrestar que te lleguen en cantidad más alumnos, ¿no? Cumplen un papel subsidiario estos colegios. Vamos, yo, ¿en qué posición? Yo soy un padre de familia y no quiero estar en el Estado. ¿Qué vas a un privado? Ya. Pero yo no puedo pagar 600 soles. No puedo pagar ni 500, ni 400, ni 300. Oye, puedo pagar 200. Entonces, hay colegios que sí cobran Sí lo sabes. esa mensualidad. Entonces, esa persona que es albergada por este colegio ya no saturaría por la cantidad de vacantes al Estado. Así es. Recordemos que la estadística de alumnos en los colegios privados respecto a los estatales en Lima es de 45 a 55. En Lima Metropolitana el 45% están estudiando en colegios privados, el 55% en colegios estatales. Mientras que en el Perú es de 75 a 25. ¿no? 75% estudian en colegios estatales y el otro 25% respecto en particulares. Son 3 de cada 4 estudian, ¿no? Pero, ¿qué saben ustedes para cerrar esta pregunta? ¿Se va a fiscalizar? ¿Creen que se va a fiscalizar? O de repente, una apreciación de ustedes. ¿Se va realmente el CINEACE a aplicar? ¿O va a quedar afuera también como quedó el SUNEDU? Yo creo que en lo particular, Pedro, al igual que la SUNEDU, se va a politizar.
Debería, sí debería. Y la fiscalización también debería ser permanente, porque eso nos ayuda a mejorar la calidad del servicio y los beneficiados siempre van a ser los estudiantes, claro que sí. Por supuesto. Deberíamos impulsar a que sí se dé, para que también los que somos promotores de instituciones educativas nos esforcemos al máximo para dar calidad en el servicio educativo. Muy bien. Mirando el 2030, la agenda del 2030 en el Perú. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente en el Perú? El currículo, los docentes, el plan de tutoría, los promotores, las familias, marketing, Claro. los colegios que solo No lo se mueven dejes de por lado. marketing, tanto en los colegios privados y del Estado, ¿no? ¿Qué es lo más urgente pensando en el 2030? Es un conglomerado en realidad, Pedro. Es un conglomerado en donde si tú le das la suma de todos en este rompecabezas, toda pieza es clave, toda pieza es fundamental. Entonces es importante los docentes, es importante la evaluación. Lo más importante, por lo favor, más importante. Para mí, para cada uno de ustedes. A para ver, mí lo más importante es el cambio cultural, no Epa. tecnológico. Desde la base. Desde la base, el cambio cultural para mí, desde la base, atacar así de base, de raíz, la educación de los niños. o sea, ¿trabajar en qué? ¿Capital humano? ¿Institucionalidad? ¿Me hablas? El sistema educativo debe cambiar desde la matriz, quiere decir en capacitación a los directivos en primera instancia, porque ellos son los que llevan a los docentes. Porque el docente, sin un rumbo, sin un liderazgo verdadero del directivo, no va a Mira, llegar a ningún ¿esto lado. en particulares o colegios estatales? En estatales y en particulares, pero las reglas claras lo debe poner el Estado. Y los particulares privados deben ejecutar, deben innovar y por supuesto debe ser sostenida por la familia día a día. Este es un trabajo de equipo. Es un trabajo, por supuesto. Estado, privado y familias. Ahora, Tripartito. Así es. ¿qué tanto hace un colegio por reeducar a un padre? Tú fortaleces esa tercera pata que es la familia, que ya viene con propios En los problemas. estatales es complicado. En los privados se puede manejar Pero con el tema de escuela de ahí padres. habría mucho que hacer. Por supuesto. Mucho que hacer. Tú fortaleces a la familia, fortaleces al niño. ¿No? El tema de la inclusión. El tema de la inclusión también en lugares remotos. La primera pregunta tuvo que ver con ello. Sin lugar a dudas es algo que el Estado pues debe asegurar para el 2030. El tema del sexismo. El tema de si es niño, niña. Sin descontextualización, ¿no? Yo hablo ya de manera muy particular, ¿no? No me veo pues compitiendo yo en lucha libre con una mujercita, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tanto también tiene que tener un parámetro muy, muy marcado en lo que se deba competir? Bueno, académicamente podemos competir hombre y mujer, Sí, sí. pero eso no se debe desvirtuar. ¿Algo más que quieran aportar pensando en una agenda 2030 Bueno, en el Perú, básicamente, educativamente? Docentes claro, de hecho, capacitados. capacitados. De hecho. ¿Capacitados en qué? En todo sentido, no solamente en la parte cognitiva. Hoy en día, por ejemplo, Pedro, ¿En la IA? claro, pero no solamente sin la IA. Hoy, por ejemplo, tenemos un problema latente a nivel nacional que son los niños con TDAH o autismo. Uy, eso es ¿Ah? Es muy importante. importante. Por supuesto. Muy Y importante. cómo Tema enfrenta de un inclusión. maestro. ¿Cómo enfrenta un maestro cuando tiene un estudiante con esa situación? Para el Por eso cli- es importante la capacitación. E incluso, Pedro, sumado a eso, hoy en día los maestros también tienen que ser capacitados en tema de primeros auxilios. Oye, ha pasado una experiencia que un estudiante entra después del recreo al aula comiendo su pollito y se atora con el hueso. El niño se estaba atragantando, se estaba atorando y el maestro que no sabía cómo enfrentar esta situación. Entonces no solamente es el tema del TDAH, no es solamente el tema del autismo, sino De también el primeros tema de los primeros auxilios. Excelente. Claro. ¿Algo más que quieran remarcar para Mi- pasar a una Sí, siguiente pregunta? obviamente yo tampoco no le quiero echar toda la culpa a los docentes, ¿sí? Que quede eso claro. Pero sí, al menos, yo que he estudiado toda mi primaria aquí en el Colegio de la Corporación, en el Húsares de Junín,
Yo me acuerdo muy ¿Del bien, Agustino? Del Agustino, Muy bien. acá. Y aprovecho también para saludar a mi profesora, que ya está de edad, que es la Josefina Alonso Miranda, que me llevó hasta el 6º de primaria. Mira, hay docentes que están bien, tienen vocación. Mira que la profesora, como veía que estábamos bajo en matemáticas, de lunes a viernes, ella programaba, en esa época, programaba unos seminarios los sábados, que su hijo, que estaba en la universidad, me acuerdo, Charles, nos venía a dictar matemáticas de la Universidad del Callao, a reforzarnos matemáticas para salir bien en los exámenes. ¿Qué profesor? ¿Cobraba qué o no docente? cobraban por eso? Gratuitamente. Gratis, O sea, bravo, aquí- bravo, bravo, Profesora bravo, Josefina. bravo, bravo, bravo. Josefina Alonso Miranda. Bien. ¿Cómo se llama? Josefina. Josefina Alonso Miranda. Muy Trabajó, bien, un abrazo. trabajó en Juventud Científica. Trabajó en Juventud Científica. Una época. Buena. No sabía eso. Sí, sí. Uy, no sabía. Por supuesto. Muy bien, muy Buen bien. dato. Para la estadística y la anécdota. Hay gente de vocación. Hay gente de vocación De que vocación. hasta nos saca lágrimas, como en todo lugar, pero también hay que exigir, ¿no? Yo de manera particular parto siempre de la exigencia. Si no se exige a los actores, si no se exige al padre, si no se permite que se exija al alumno, no se permite exigir al docente, vamos a seguir inundados de mediocridad. Así es. Vamos con una parte política ahora. Vamos a Ajá. hablar. Este año tenemos 2 elecciones, se vienen ya las presidenciales. Abril. Menos de 2 meses. 2 meses ya. 2 Así meses. Ya saben, Municipales en octubre. y en octubre las municipales. ¿Por qué? Primero las presidenciales. ¿Por quién van a votar? Ya saben con quién, ya saben por quién y por quién no de repente. A ver. ¿Primero lo dices o yo? Tú primero. Bueno, claro que sí. Bueno, yo particularmente voy a votar, ¿sí? Por el Gran Porqui. Pienso votar por renovación, por renovación Popular, popular. bien. Sí, sinceramente, comparto porque creo yo, ¿Por ojo, qué? que todavía no he visto yo hablar a candidatos que hablen del sistema educativo, ¿sí? Pero, de todas maneras, no sé, no me acuerdo, pero había un candidato en donde dijo, yo voy a cambiar el sistema educativo en 5 años. ¿Ustedes creen que el sistema educativo puede cambiarse en 5 No. años? Mínimo 10 a 15 años. China, ¿cuánto se tuvo que morar para llegar a ser lo que es? La revolución, tanto en lo cultural, la revolución cultural que se dio. O sea, esto es histórico. Y es más, el candidato tampoco. presidencial, o sea, Pero la buena... se tiene que empezar a poner piedras, las Claro, primeras eso sí, piedras. claro. ¿no? Ojo, no se va a definir por un buen presidente, sino por una política seria a largo plazo. Correcto. Definitivamente. Cultura de sanciones. O sea, no hay sanciones. No hay sanciones. O sea, eso es algo que a mí me enardece. ¿Por quién vas a votar? Bueno, yo me reservo todavía el tema de decirte por pues quién eso, voy a por votar, favor. pero Oye, ¿por qué? tengo mis opciones. Ya. Sin embargo, debo mencionar que estoy leyendo todavía los planes de gobierno. Muy Me baso bien. mucho en eso, pero ahí tengo ¿Por mi quién no corazoncito. votarías? ¿Por quién no votaría? Por la izquierda. ¿Por Pedro qué? Porque Castillo. hoy en día la izquierda no nos representa. Pero tú- La izquierda Ya. ha demostrado en el Perú hoy en día que ha fracasado. No hay un líder de izquierda en el Perú. Tú eres de tendencia de izquierda. Me formé de izquierda, Yo también, he tenido una en mi formación de juventud he izquierda, sido de izquierda, pero hoy en pero- día me considero como Ya. centro derecha. Centro derecha. Sí. ¿Votarías por Porky? Sí, ¿por qué no? Puede ser, Puede puede ser. ser. No digo que Muy sí, bien. tampoco que ¿Y no. por quién votaste en el 2021 en la segunda vuelta de las presidenciales? Creo que te lo comenté hace Este, unas horas atrás, a ver, pero ¿era Castillo o era...? voy a ser sincero, Fujimori. y no fue lo correcto como ciudadano, pero de pronto en el momento mi corazón me dijo, oye, ni uno ni el otro, vicié mi voto. Y dibujaste Dibujé. algo... Sí, Ya, no puedo detallarlo. Daniel, ¿tú por quién votaste? Bueno, yo cada vez que me recuerdo de eso, sinceramente, qué inmaduro la población ha sido en viciar su voto, sinceramente. Sí, sí, Sol. sí, y sí, creo que claro. tú has sido parte de eso. Sí, tú, en una algún persona momento lo hice, sí. Sinceramente, porque obviamente teníamos que elegir entre uno y el otro. Yo voté por Keiko. Definitivamente voté por Keiko, pero era un mal menor, porque yo no soy de izquierda, yo soy de derecha. Soy fanático acérrimo del capitalismo. Entonces, no... Definitivamente, un izquierdo, nunca iba a votar por él. Voté por Keiko, ¿no? Era el mal menor para mí, Muy bien. sí. Se respeta, se respeta. Se respeta también decir si es que nos hemos equivocado o no. Se respeta todo. Así es. Es bueno, es Hidalgo, reconocer errores se dice. Correcto. ¿Qué opinan? Acá tenemos al Chamito, mi amigo Chamito, que ayer ha cumplido años. Por favor, palmas para él. ¡Bravo! ¡Bravo! El jefe de marketing de Juventud Científica. Bueno, ¿qué opinan de la situación de Venezuela? Maduro
ya fue derrocado. ¿Qué opinan de esa izquierda que empezó a gobernar con Chávez? Y ahorita pues todos los venezolanos han tenido que mirar de su país, ¿no? ¿Cuántos? Sí. Dos más que. Ligados al chavismo. Así. Un colombiano que era pues un testaferro, ¿no? Ya, pero ¿cuántos venezolanos están fuera de su país? 8 millones. ¿Qué opinan de ello, amigos? Bueno, yo creo que en lo particular, Pedro, la izquierda chavista, el comunismo chavista, como muchas izquierdas en América Latina, han demostrado ser un fiasco, ser un fracaso. No ha funcionado el comunismo ni el socialismo en América Latina. Un claro ejemplo de ello es Cuba, ¿no? O sea, en la pobreza y miseria que vive. Otro caso, la izquierda de Evo Morales en Bolivia, o la izquierda de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, o la izquierda en Ecuador de Rafael Correa. O sea, no han demostrado que tengan pues éxito, y todos los gobiernos de izquierda en América y sobre todo en el mundo han demostrado pues un fiasco, un fracaso. Sí, ¿no? Mucho que debatir. Yo de manera particular les agradezco su presencia a ambos. Espero contar, este podcast espera contar con más dueños de colegios, dueños de academia. Estamos cerrando ya entrevistas con influencers que se vienen. Por favor, síganos en todas nuestras redes como Juventud en órbita. Y aquí venimos a hacer las preguntas que consideramos pueden ser de un contenido de valor. Venimos a hacer reflexionar a las personas. Eso es lo que nosotros pretendemos. Esperamos haberlo logrado. Sin lugar a dudas, siempre como buen creyente de Dios, espero estar contribuyendo desde este espacio, y todas las personas que están acá estamos con ese objetivo. Gracias a todo mi equipo, a todo este excelente equipo que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias nuevamente a los panelistas, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes y poder difundir también este contenido que esperamos que les sirva a toda la comunidad. ¿Algo que decir? Ustedes dos. Agradecerte, Pedrito, a ti, a Daniel, a todo el equipo de Juventud en órbita, todo un equipo, toda una producción que está detrás de cámaras, profesionales A1. Tengo la oportunidad de conocer a algunos de ellos y definitivamente están haciendo un trabajo formidable. A ti, Pedro, por esas ganas, ese emprendimiento y sobre todo el profesionalismo que muestras en cada proyecto que te metes. Definitivamente a tu corta edad, amigo, felicitarte porque estás poniendo no solamente en alto el nombre de una empresa, sino el apellido y el legado de una familia. Felicitaciones y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Saúl. Gracias a todo el equipo de marketing. Traslado esa felicitación al equipo de marketing que me acompaña. Y a la productora Yes también, que está acá presente. Daniel. Bueno, distinguida audiencia, Pedro, muchas gracias por la invitación. Sinceramente es muy acogedor este podcast. Me enorgullece estar en el capítulo 4 y saludar a toda la comunidad jotacina, decirles que seguimos trabajando, ¿no? Para ser el colegio número 1 del Perú, no solamente de Lima. A eso apuntamos. Sí, a la fecha, pero te comento que ya estamos pasando a los 3.000 alumnos, siendo el mes de iniciando febrero, 5 de febrero, ¿no? hoy día. 5 de febrero. Yo creo que eso es gracias a todo el trabajo en equipo que nosotros tenemos, desde el área de marketing, el área comercial. En verdad, sinceramente, estamos muy agradecidos. Y voy a solamente cerrar con una frase, ¿sí? Si nosotros queremos tener un país mejor, hay que empezar por educar mejor, ¿no? Muy bien. Bravo. ¡Palmas! ¡Y nos vamos! ¡Chao!